¡Hey! Bienvenido, bienvenida, pasa. Bienvenido a un episodio más de Psicohagamos. Arturo Rodríguez Cruz, tu servidor. Episodio 7, bienvenido. Hoy vamos a hablar de un tema demasiado interesante. Esperando que tengan un excelente intermedio de semana. Día de Psicohagamos, miércoles. Entonces, bienvenido, pásate. Que el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Antes de comenzar con nuestro episodio anterior, como ya es costumbre, mencionemos lo que vimos en el episodio anterior. Una disculpa si me trabo ahí un poquito, pero ya saben, complicaciones. Me gustaría grabar un poquito antes, pero pues, a veces el tiempo gana. Sin embargo, pues procuraré apurarme un poco más. En el episodio anterior hablábamos sobre motivación intrínseca y extrínseca, beneficios, contras, cómo influye en nuestra vida, cómo podemos utilizarla para continuar alcanzando nuestras metas, objetivos. Toda la información relevante la vas a encontrar en ese video. También me gustaría pedirte que te suscribas, comentes, des me gusta, compartas el video con personas a las que les pueda gustar. Sobre todo que se relacionen con los temas y sin importar quién o a qué te dediques, eres bienvenido a revisar el tema de hoy, esperando que te genere interés, sobre todo por el tema que tiene. El día de hoy vamos a hablar sobre reuniones familiares. Sí, sé que este tema puede generar muchísimo debate, sobre todo porque las temporadas se asocian más a este tema de manera puntual y que independientemente de qué fecha del año estemos hablando, hay temporadas en las que hay más y hay temporadas en las que hay menos. Sin embargo, no deja de ser un factor influyente en la sociedad como la conocemos. Entonces, pásate. Bienvenido, vamos a tocar este tema, lo bueno y lo malo. Sí, mencionaba sobre reuniones familiares, sin embargo, también vamos a hablar acerca de reuniones amistosas, porque la interacción no suele ser muy diferente a los motivos y el resultado es el mismo. Entonces, pásate. Como ya es costumbre en el canal, vamos a definir paso por paso qué son las reuniones. La reunión como tal es poner en un mismo espacio y tiempo un conjunto determinado de personas. Reuniones familiares son un espacio específico de tiempo para que los miembros de una familia se reúnan donde se comparten o discuten determinados temas en específico o se limitan meramente a la interacción y convivencia. Dichas reuniones son una herramienta disciplinaria positiva que fomenta un ambiente de pertenencia, diálogo y escucha activa. Mientras que las relaciones y reuniones amistosas son encuentros entre amigos que se llevan a cabo con el fin de conservar, estar juntos, conversar o incluso reencontrarse. Se caracterizan por no tener reglas específicas preestablecidas, son más bien espontáneas y se motivan por un sentimiento amistoso y gentil. Pues eso, gracias edición. Hablemos en palabras claras. Esto significa que las reuniones son momentos o lugares donde se juntan personas por X o Y razón, por X o Y motivo. Puede ser una situación más bien recreativa y de diversión, como se mencionaba con anterioridad. Puede ser con varios fines y se puede aplicar en cualquier entorno en los que nos desarrollamos, incluso académico o laboral. Sin embargo, aquí difiere un poquito porque también puede haber una mayor estructura definida por las organizaciones. Sin embargo, fuera de, también hay un tipo de normativas, instrucciones que se van siguiendo de acuerdo a la celebridad, a la fecha, a la festividad. Entonces, mantente. Sigamos con esto. Hagamos mención de que
aproximados a estas fechas, a finales de año, suelen hacerse muchas reuniones por mil motivos, ideológicos, de costumbres, tradiciones religiosas, etcétera. En lo real, acordemos el contexto. El contexto siempre es oro. Siempre va a definir una gran parte de las interacciones que nosotros tengamos con otras personas, de cómo nos vamos a desarrollar ante el medio y cómo es que este va a influir en nosotros, las relaciones que tenemos con otras personas, siempre van a ser un punto puntual. Una disculpa por eso, un punto puntual. Siempre van a ser un punto crucial en lo que nosotros construyamos a futuro de nuestra persona y de lo que hemos venido hablando a lo largo de todos los videos. Por favor, ve a verlos. Ojalá te gusten. Gracias por venir. Fin del video. Nah, no es cierto, te la creíste. Hablemos en lo real, respondiendo desde la psicología. Mencionemos estos puntos: costumbres y tradiciones. ¿En qué consiste? Origen y causas. Con esto que nos referimos a que todas las culturas, lugares, países, regiones, todos los lugares determinados tienen una manera de celebrar, cumplir con un ciclo, a completar un proceso, un determinado inicio o cierre de algo. Esto se suele celebrar de una u otra manera, dependiendo del lugar o región, ya se mencionaba con anterioridad. Todo depende de la herencia que se viene dejando de generaciones anteriores y cómo es que éstas se van mejorando o actualizando de acuerdo a los tiempos y a las situaciones, modas, tendencias. Con eso nos referimos a las costumbres o tradiciones. Siguiente punto, lo normal. ¿Qué es lo que se espera que suceda? Dentro de estas fechas suelen realizarse ciertas acciones que uno esperaría que fueran de esa manera y que lograran cierto resultado. Sin embargo, pues no siempre es así. Con lo normal nos referimos a lo que hace la mayoría de las personas dentro de esta celebración. Por ejemplo, decorar la casa, comer cierta comida, llamar más a ciertas personas. Por ejemplo, en una cuestión de una cena familiar, pues espera que se reúna más familia, aunque no siempre suele ser de esa manera, porque hay personas que llevan a otras personas o que intentan incluir a un círculo externo. Esto no es malo, sin embargo, sí impacta y tiene que ver con otros puntos que vamos a mencionar más adelante. Entonces, quédate. Gracias, acompáñame. ¿Qué es lo que se espera que suceda? Con eso nos referimos, a lo que la mayoría realiza dentro de estas fechas o lo que se acostumbra que suceda. Cuando algo rompe con este paradigma, puede generar muchísimas reacciones dentro de otros individuos, dentro de otras personas o de los mismos miembros de esta determinada reunión. Hablemos de trabajo, hablemos de familia. Influye para ambos, una disculpa, se me fue. Influye para ambos entornos y contextos. Siguiente punto, el paso del tiempo. Como mencionaba, dichas costumbres y tradiciones van a mejorarse o reacondicionarse a los tiempos. Las sociedades se mueven. Esto genera cambios. Las cosas que antes parecían malas ya no lo son. Lo que antes era normal ya no lo es. Y esto aplica para cosas funcionales y disfuncionales. Recordemos que ya habíamos mencionado que no existe ni lo bueno ni lo malo, simplemente lo funcional y lo disfuncional. Las sociedades actúan de maneras bastante extrañas. Sin embargo, debemos de tener siempre en cuenta que lo que dice la mayoría es normal. Pero eso no quiere decir que sea funcional o disfuncional. Siempre tengamos eso en cuenta. El movimiento de un determinado espacio, de un determinado lugar, se va a ver influido, sí, siempre, por el contexto de las edades,
por el contexto de los entornos, de los ámbitos laborales, profesionales, académicos. Todos los lugares en los que nos desarrollamos impactan en nosotros en mayor o en menor medida, y gran parte de lo que nosotros hagamos se va a ver reflejado de todos los puntos que nos conforman y las experiencias que hayamos vivido en otros lugares. Experiencia que forma conocimiento. Siguiente punto, la interacción social. ¿Cómo se da? ¿Qué es lo que se hace? En estas reuniones, hablando de motivos familiares, hablando de motivos amistosos, de motivos laborales, profesionales, X, las personas conviven de una u otra manera. Yo soy estudiante de psicología. La psicología estudia el comportamiento humano. ¿Con esto a qué nos referimos? A que si un individuo se comporta de cierta forma, dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones, dentro de las reuniones familiares, laborales, académicas, sociales, amistosas, se va a comportar de maneras diferentes, en mayor o en menor medida. Las personas suelen comportarse de una manera diferente siempre que se sientan observadas o que influya en ellos la presencia de la sociedad, el sentirse vigilado, el sentirse observado. Entonces, no podemos desprender este punto de la interacción humana como tal. Somos humanos, vivimos de una manera biopsicosocial, es decir, que nuestro origen biológico, psicológico y social va a influir de una manera sumamente pronunciada en nosotros. Si uno de los entornos falla, los demás van a fallar eventualmente, en mayor o en menor proporción, pero siempre va a haber un impacto. Si no se atiende de la manera adecuada, entonces quédate. Hemos venido hablando sobre bastantes temas, entonces espero que este también te pueda ayudar, sobre todo por las fechas y los contextos que se vienen. Antes de continuar con la conversación fuerte, me gustaría pedirte que si este video te está gustando, des me gusta, comentes, compartas, des like, te suscribas, me sigas en mis otras redes sociales porque ya hemos estado un poquito más activos, entonces vamos a empezar a movernos y a ajustar la agenda. No olvidemos que todo este proceso nos está ayudando a construir mentes. Esa es nuestra frase del canal, entonces acompáñame y juntos sigamos construyendo mentes. Hablemos entonces de los posibles puntos que se podrían generar en un quiebre o un roce, una complicación dentro de las reuniones familiares. Sí, no todo es miel sobre hojuelas. Sin embargo, pues es necesario tenerlo en cuenta si lo conoces, si no lo conoces, para hacer un análisis interno de lo que nosotros hacemos dentro de las interacciones familiares, que podrían no ser tan funcional y que con el paso del tiempo nos vamos a ir dando cuenta. Entonces, si podemos prevenirlo, mejor. Aunque si sabemos que este contexto, que esta situación que nosotros realizamos está influyendo de manera negativa en otras personas, generando un impacto poco funcional, lo mejor sería cambiarlo. Sí, yo sé que el entorno muchas veces no nos gusta, sin embargo, no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es a nosotros mismos y mejorar lo que somos. Entonces, con el terreno listo, vamos con estos puntos que nos van a complicar una reunión familiar o amistosa. Se va a dividir por puntos, entonces. Punto número 1. Ser crítico, juzgar, emitir juicios poco empáticos, hablar sobre otros. ¿Con esto a qué nos referimos? Yo entiendo que hay situaciones fuera de nosotros que no nos podrían agradar del todo. Sin embargo, son cosas que no podemos controlar, que no podemos cambiar, y sobre todo en la interacción social nos vamos a terminar dando cuenta de que cada persona actúa de acuerdo a lo que ha aprendido y cómo ha aprendido a moverse dentro de otros entornos. Todo esto tiene una suma importancia desde la niñez. Entonces, toda la interacción que tenga un individuo es
completamente aprendida desde el hogar. Cómo se va a desarrollar, cómo va a convivir, qué cosas aprendió, qué cosas le agradan, qué cosas le desagradan, qué es una costumbre para esta persona, qué no es. Esto nos vamos a dar cuenta muchísimo porque cada persona dentro de la normalidad genera un toque personal. Todas las personas tenemos un desarrollo propio y esto se va a ver influido en todos los contextos. Esto puede generar agrado, desagrado y ser funcional o disfuncional. Pongamos el ejemplo de tirar la basura. Una persona que desde joven, que desde niño, que desde chiquitito le enseñaron a tirar la basura en su lugar, si llega a un entorno y conoce a una persona que no tiene problema para tirar la basura en la calle o que suele dejarla tirada por ahí, esto va a generar un choque y podría traer problemas. Debemos de tener en cuenta que el lugar al que nosotros vamos a ir debe respetarse, porque ha sido así durante mucho tiempo. Entonces, sí es bien necesario tomar en consideración todo lo que nosotros hacemos y cómo va a influir en las otras personas. Emitir juicios poco empáticos refiere más a la parte de considerar que nuestra verdad es absoluta y que dentro de cómo nosotros percibimos el mundo, todo el mundo lo percibe de la misma manera. A mí me gusta muchísimo mencionar el ejemplo de un vaso con agua llenado a la mitad. Este vaso de agua va a generar muchísimas respuestas, demasiadas. Veo un vaso de vidrio, veo un vaso de agua, veo un vaso lleno a la mitad, veo un vaso medio vacío, veo mil cosas. Todas las personas ven el mismo vaso, pero todas las respuestas van a ser diferentes, todo dependiendo de la perspectiva de cómo lo estás viendo. Así pasa con las personas, con los seres que rodean nuestro mundo. Un juicio poco empático quiere decir que lo estamos viendo solamente desde nuestra perspectiva y no estamos considerando que la otra persona percibe al entorno de una manera sumamente diferente a nosotros. A lo que a nosotros nos gusta puede no gustar a las otras personas. Eso no es malo. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que no vivimos en una burbuja, que el mundo va a ser sumamente diferente porque el mundo es así. No lo podemos cambiar, tenemos que aceptarlo. Hablar sobre otros. Este es un punto bastante complicado, bastante fuerte, pero veámoslo de esta forma. Conversar de uno o determinado tema va a generar una reacción en otras personas. Sobre todo cuando hablamos de otras personas, podríamos generar una determinada imagen o paradigma, retomando el ejemplo del vaso de agua, mencionar desde cómo nosotros percibimos al vaso de agua o persona va a influir sumamente en la perspectiva de otras personas que tal vez ni siquiera lo conocen o lo han visto. Lo mejor sería tomar todas estas cuestiones con discreción, puntualidad, respeto y entender que no todos los contextos o lugares van a ser siempre a nuestro favor. También tengamos en cuenta que una persona que tiene una facilidad para hablar de otros contigo, eventualmente hablará de ti con otras personas. Mucho guay. Siguiente punto. Hablar de política o de religión. Tema sensible que puede dividir si no se trata de manera prudente. Estos temas sé que pueden generar un debate bastante interesante, sobre todo cuando se maneja de manera responsable. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Hay contextos, hay lugares, hay situaciones. Llevar este tema a una cena donde está toda la familia podría generar una cierta división. Personas que apoyen este bando, personas que apoyen el otro. Es como hablar de dos colores. A mí me gusta más este color, a mí me gusta más este otro color. Suena bastante simplista. Lamentablemente, para muchas personas representa un cambio sumamente significativo y podría generar muchos problemas, muchos detalles dentro de una familia o un espacio laboral. No manejarlo con prudencia podría generar dificultades, incluso roces o discusiones.
que saldrían completamente del lugar y romperían con lo que se mencionaba anteriormente sobre lo que es una reunión, en cualquier contexto. Siguiente punto, tocar temas demasiado personales, vida íntima, temas de pareja, toma de decisiones, negocios o relacionado a dinero. ¿Con esto a qué nos referimos? Vida íntima. Cada persona es dueña de su vida. Cada persona vive su proceso de manera diferente. Cada persona percibe el mundo de manera distinta como lo percibimos nosotros, aunque eso nos lastime. Debemos entender que no son puntos que debamos trabajar de una manera tan abierta, sobre todo en un grupo tan numeroso, porque las personas perciben el mundo de manera diferente a como la percibimos nosotros. Y esto quiere decir que podrían tener ciertos comentarios que salgan de lugar o que se vuelvan más que una observación, un ataque directo contra la persona. Es necesario tomar en cuenta que hablar de la vida personal de otras personas es mejor evitarlo o tocarlo, pero de la manera más respetuosa y con el permiso de la persona. Entonces, siguiente línea de este punto, temas de pareja. Los temas de pareja sé que pueden ser bien complicados, entonces hay cosas que son mejor mantenerlas en secreto y discreción o tocarlas con las personas adecuadas. Mencionábamos en el capítulo de acudir o no acudir a terapia que la mejor manera de trabajar un tema tan personal es buscar ayuda profesional. Lamentablemente, cuando esto no sucede, se generan 1000 comentarios, se generan 1000 paradigmas, se generan 1000 ideas y en lugar de resolver el problema, ahora ya tenemos un problema más grande, sumándole que todas las personas nos van a juzgar desde sus perspectivas, que podrían ser bien diferentes a lo que en realidad está sucediendo. No es su culpa, simplemente el entorno fluye de esta manera. Toma de decisiones, negocios o relacionado a dinero. Lamentablemente, cualquier decisión que tomemos, sea cual sea, hasta la ropa que decidimos ponernos hoy, va a impactar en el ambiente muchísimo. Si hablemos de usar cierto tipo de ropa que va a generar reacciones en cualquier ámbito o lugar en el que estemos, ahora sumémosle que vamos a hablar sobre aceptar o rechazar una oferta laboral, tomar en consideración acudir a asistencia médica, decidir quién se va a hacer responsable de una u otra persona. Este tipo de decisiones son mejores cuando se tocan de manera respetuosa y puntual con las personas adecuadas. Hay momentos, hay lugares, hay contextos. Siguiente elemento mencionado en el negocio o relacionado a dinero. Negocios o relacionado a dinero. Una disculpa si se ve un corte, fallas técnicas, lo siento. ¿Con esto a qué nos referimos? Hablar de qué tenemos, qué no tenemos, qué hicimos o qué deshicimos puede no ser un punto tan relevante en una determinada reunión o ser del agrado de todos. No por envidia, no por coraje, sino que simplemente cada persona vive su proceso de manera diferente y debemos respetar que nuevamente el mundo no es como nos gustaría, cada persona vive su proceso de manera diferente y no es algo que nos corresponda solucionar. Entonces, siguiente punto, que se conecta bastante con este. Competencia insana. Presumir, comparar objeto o situación o contexto o persona. ¿Con esto a qué nos referimos? Competir de manera insana en una reunión puede volverse un tanto hostil o desagradable. ¿Con esto a qué nos referimos? Mencionar qué tengo, qué no tengo, qué acabo de adquirir, puede no ser de la relevancia de todas las personas, aunque nos duele aceptarlo. Sé que tener un logro o un premio que a nosotros nos agrada no quiere decir que le agrade a todo el mundo. Hablemos entonces de la perspectiva
Mencionábamos el ejemplo del vaso, mismo ejemplo del vaso. Tener un logro, tener una inversión, tener tanta cantidad de dinero, tener tanta cantidad de logros, van a variar demasiado de acuerdo con la perspectiva de otras personas. Siempre hay personas que están más adelante o que están más atrás. Veámoslo de esa manera. No es malo, simplemente es una situación que debemos de aceptar en este proceso que llamamos vida. La vida es así. Aunque nos gustaría que fuera diferente, sin embargo, pues es así. Comparar, ¿con esto a qué nos referimos? Comparar a una persona con otra. Sé que esto se suele dar en muchísimos aspectos, en muchísimos lugares y en muchísimos contextos, y llevar esto a una reunión donde hay personas, muchas personas, podría comenzar a generar discusiones, pleitos, problemáticas, sobre todo si la otra persona está presente o si no lo está, pero está presente una persona conocida o apegada suya. Esto va a generar muchísimos problemas de comunicación que más adelante van a volverse problemas sumamente serios. Comparar, presumir, no es algo que estaría bien llevarlo a una reunión familiar. Entonces, tengamos eso en cuenta, además de que si comparamos a una persona, eso tiene severos estragos en la salud. Sin embargo, no olvidemos que toda acción conlleva una reacción, entonces, ojo con eso. Aguas, aguas con lo que realizamos, porque tarde o temprano regresa. Dejémoslo así. Siguiente punto, acudir enfermo. Enfermedad sumamente contagiosa. Fruto de la pandemia, nos comenzamos a dar cuenta de las situaciones que esto podría generar y las complicaciones que podría traer. Lamentablemente, una reunión puede ser un foco de contagio o de propagación de cualquier enfermedad. Hablemos de una enfermedad, la que sea. No tener una prudencia al momento de acudir a una reunión, más sabiendo que tenemos una enfermedad, tendría cierta irresponsabilidad de nuestra parte. Tengamos esto en cuenta. Lamentablemente muchas personas podrían terminarse contagiando en mayor o en menor proporción. Volvemos a lo mismo, el contexto es oro. Hay personas que tienen una resistencia mayor a las enfermedades y podrían no tener ningún problema. Sin embargo, hay personas que tienen unos sistemas inmunes aún más bajos o que atraviesan por alguna u otra condición o enfermedad que lo que para nosotros parecería una enfermedad simple, para esas personas y sus condiciones podría volverse una enfermedad aún peor o incluso poner en riesgo su vida. Seamos prudentes. Ante todo, antes de la diversión está la prudencia. Siguiente punto, hablar de salud, de más o fuera de lugar. Solo hacerlo con los miembros adecuados, en el momento correcto, con la prudencia debida. Llevar el tema con el grupo completo puede generar controversia o tensión. Hablemos también de comentarios que se podrían salir que a lo mejor no son malintencionados, simplemente las personas interactúan y a veces no todas las personas reaccionan igual ante los nervios, no lo olvidemos. Con este punto, ¿a qué nos referimos? Hablar de salud es un tema delicado, sobre todo cuando se trata de una condición o situación complicada, que pone en riesgo la vida de una persona, que ponga a ciertas personas en un contexto difícil. Entonces, debemos de tener bien presente que hablar de un tema tan específico es mejor tratarlo de manera personal, discreta, con las personas adecuadas, acudir con la ayuda profesional si es necesaria para entender mejor qué es lo que está sucediendo y cómo lidiar con este proceso, cómo adecuarlo a un contexto en el que si se lleva a cabo una reunión para tocar este tema, que es de lo más común, se toque de manera respetuosa y más allá de generar controversia, problemas, discusiones, que suele pasar muchísimo, tocarlo de una manera responsable, respetuosa y adecuada para todos. De mismo modo, saber a quiénes sí y a quiénes no. No todas las personas se van a prestar como nos gustaría que fuera. Y no es que sea malo, simplemente debemos entender
que cada persona es dueña de su vida, nos guste o no. Y las decisiones que ellos tomen no nos competen y no nos deben de afectar de una u otra manera. Aprendamos a poner límites de la manera adecuada, sobre todo con lo que contamos, a quiénes, en qué contextos y en qué situaciones. Último punto, y sé que este punto puede generar muchos problemas, sobre todo dependiendo de las costumbres, tradiciones del lugar. Sin embargo, mencionemos este punto de una manera cuidadosa y hagámoslo con toda la responsabilidad posible. Beber demasiado o acudir bajo los efectos de cualquier sustancia que genere un estado inconveniente. Actuar y consumir con prudencia. No hacerlo genera muchas dificultades a la hora de relacionarse o de interactuar con otras personas. Puede generar molestia. ¿Con esto a qué nos referimos? Es bien sabido que en ciertas reuniones puede fluir ciertas bebidas que generan cierto estado. No digamos que consumirlas sea malo, simplemente llega a un punto en el que se vuelve funcional y disfuncional. Hay personas que consumen ciertas bebidas para interactuar de una manera más fluida, para desinhibirse un poco. Sin embargo, cuando estas bebidas exceden su nivel de impacto en el cuerpo, vamos a hablar de que podríamos llegar a un punto en el que incluso volvernos agresivos, dejar que todos los puntos anteriores nos rebasen, generar discusiones, problemas, pleitos, dificultades en general. Y no solo hablemos de estas bebidas, sino que también hablemos del consumo de sustancias, de cualquier sustancia. Acudir a un lugar donde hay niños, acudir a un lugar donde hay personas mayores, acudir a un lugar donde están ciertas personas de la familia que podrían o no tener ciertos paradigmas. No digo que las personas debamos dejar de ser quienes somos para ser aceptados. Simplemente considero que cuando llegas a un lugar debes de ajustarte a las normas y reglas de lo que la situación conlleva, de lo que el lugar demanda, para que la interacción sea lo más funcional posible. Yo sé que este punto puede generar bastante polémica, sobre todo cuando se habla de tradiciones familiares, de cuestiones hereditarias. Sin embargo, no tenerlo en consideración afecta no solo nuestra calidad de vida, sino las relaciones que tenemos en los entornos externos a la interacción propia individual con uno mismo. Entonces, continuemos. Vamos con el cierre reflexivo. El significado de reunirse, la importancia de valorar a los seres queridos, poner límites, no aguantar faltas de respeto, pensar en mí y mi salud, no es egoísta, no me pueden obligar a ir a un lugar o situación donde no me la paso bien o no me gusta estar. El respeto se gana sin importar la edad. Aprendamos a aceptar que no todo es como nos gustaría que fuera. Hay cosas que salen de nuestras manos y eso no es malo. Reconocer el trato que merezco y las relaciones que me favorecen o hacen daño me ayuda a procurar mi bienestar y paz mental. Yo sé que es difícil, sobre todo cuando nuestro entorno es disfuncional. Sí. ¿Con esto a qué me refiero? Sabemos que dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra manera de relacionarnos, pues todas las familias tienen una u otra preferencia. Lo mencionaba en el capítulo sobre cómo elijo mi carrera o cómo saber si quiero seguir estudiando o no. Comentarios van a sobrar. Tíos, abuelitos, primos, conocidos que no van a aceptar del todo tu progreso, tu situación, tu condición. Y no es que estén mal, simplemente están hablando desde una idea externa que se va. Sé que podrían generarnos
incomodidad, tensión. Sin embargo, debemos de tener bien claro que todo comentario surge de una forma de percibir el mundo. No es malo, sin embargo, puede generar un contexto bastante difícil, sobre todo a la hora de relacionarnos. El mundo es como es, no lo podemos cambiar, nos toca aceptarlo y vivir con lo que tenemos. Cierre reflexivo, se puso bueno el episodio. Una disculpa si hay un corte ahí tremendo. De repente la cámara se trabó y tuve que cortar y grabar de nuevo, entonces ahí se va a llegar a percibir. Entonces, edición, yo soy edición, córrele, apúrale, porque si no ya no subimos el episodio, entonces, muévelas. Comentario para mí, no tengo edición, yo soy mi propio editor, entonces, esperando que el video te gustara, déjame saber qué piensas, comenta, suscríbete, comparte, dale me gusta, ayúdame a crecer para que juntos sigamos construyendo mentes. Esa frase no sé, me hace sentir poderoso. Eso sería todo. Antes de irnos, una disculpa. En el video anterior se fue un ratote de música. Ahí el editor. Gracias, editor. Con el fondo oscuro. Veamos. Vámonos, que aquí espantan. ¡Yay! Cerramos el episodio bien. Recuerden, sonríen, coman frutas y verduras, tomen agua. Si estás pasando un mal momento, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Lleno de mucho aprecio, sin más por el momento, vámonos, ahora sí. ¡Ey! Adiós, vámonos.